Buenas, ¿cómo va? Yo soy Facu, el ayudante de Pato. Supongo que la gente que ve esto ya lo sabe igual. Eh, y en esta ocasión voy a resolver un final de arquitectura, específicamente el primer tema del final de diciembre de 2021, del tercer final de diciembre de 2021. Fue virtual. No sabemos si el de febrero va a ser virtual o presencial debido a causas conocidas realmente. Así que, bueno, nada. Incluso así no debería diferir tanto el virtual del presencial. Incluso es probable que el virtual sea más difícil que el presencial porque, bueno, tienen todas las calculadoras del mundo en internet, eh, tienen apuntes a mano y demás. Así que, en fin, vamos por ello. Ahora, primer ejercicio. Arranquemos de una. Me tira. Me dice, mira, tenés dos words. ¿Qué son dos words? Eh, Básicamente datos de 32 bits. Un word son 16 bits, dos words son 32 bits. Y me tira los números en decimal. Me dice 28750 menos 6645. Bueno, acá lo primero que haríamos sería la confiable regla de los signos, ¿no? Hago 28750 más 6645. Y bueno, nada, o sea, es bastante directo, digamos. Es una suma y después lo vas a pasar a binario. Acá, este número es innecesariamente grande. Digo, probablemente si estos llegan a tomárselo presencial, no van a ponerles números así de grandes o les van a dar mucho más tiempo. Porque pasar estos números a binarios es realmente un asco. O sea, son números súper grandes y es incómodo de pasar. Entonces, esto confía en que vas a tener una calculadora. Eh, pueden usar una calculadora virtual si buscan calculadora de binario o calculadora de base n, para que sirva para hexadecimal, para que sirva para octal también, les aparece. Y si no, lo que yo tengo en mi mano es la calculadora Casio, las que son FX 570 y la 991, la que es cuadrada, no, la que es como un poquito más redondo los bordes. Bueno, esa tiene para convertir de binario a decimal, a hexadecimal y a octal, y para hacer cuentas directamente en esas bases. Entonces yo me ahorro directamente todos los pasos, agarro mi calculadora y pongo directamente 28750 más 6645, me da un número en decimal, que esto es 33 395. Y bueno, las calculadoras tienen para pasar a binario. Yo aprieto en mi mano acá el botón para pasar a binario y me tira mate error. Bueno, mate error porque son muchos dígitos, pero lo puedo pasar a hexadecimal. Guarda. Entonces lo paso a hexadecimal y ahí sí. En hexadecimal me dice 8A43. Y yo digo, bueno, la conversión entre hexadecimal y binario es muy directa, es súper sencilla. Sencillamente agarro y tiro. El 8 es 1000, la A es 1010, el 4 es 0100 y el 3 es 0011. Y si yo veo este número de acá, me coincide con este número de acá. Así que nada, es este, no es ninguna. Y no es la ALU, no realiza estas operaciones. La ALU es la unidad aritmético-lógica, Arithmetic Logic Unit, y es la que se encarga justamente de hacer operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Y bueno, una suma es una operación aritmética. En fin, siguiente ejercicio. Me tira esto, me dice, el siguiente double word está almacenado en memoria en formato Little Endian. Primera palabra, double word. Double word es un dato de 32 bits, creo, ¿no? Dijimos, una word es de 16, sí, una word es de 16, una double word es de 32. Entonces, lo cual tiene sentido. Cada dos dígitos hexadecimales yo tengo
tenemos dos dígitos hexadecimales, dos hexas, son 8 binarios. 8 binarios son 8 bits. Entonces, si con dos hexadecimales tengo 8 bits, con 2, 4, 6, 8 voy a tener 32 bits. Entonces, bueno, ahí sabemos. Una double word, dato 32 bits. Esto tiene 32 bits. Esta información no es relevante para el ejercicio, pero bueno, lo cuento por si sirve para otras ocasiones. Ya ha pasado en finales que han preguntado de forma más directa, tipo, o sea, qué es un double word, o que el conocimiento de saber si algo es un word o un double word resulta relevante para la solución del ejercicio. Pero bueno, no es el caso. Y bueno, me tira un par de opciones. Dos de ellas son en octal corresponde al número tanto y en octal corresponde al número tanto. Ok, antes de pasar eso, yo tengo que pasarlo al número en su estado normal, ¿no? Porque acá te están como dibujando una memoria. Esto vendría a ser una memoria RAM. Y me dice que está en formato Little Endian. Ok, ¿qué significa que está en formato Little Endian? Bueno, el formato Little Endian significa que está al revés el dato. O sea, si fuese formato Big Endian, que el Big Endian es lo opuesto a Little Endian, sería directo. El número este sería 04, 70, 42, 80. Pero no está en Big Endian, está en Little Endian. Entonces, ¿qué se hace en Little Endian? Se agarra de a dos dígitos y se los escribe. Entonces, este número realmente sería 80, 42, 70, 04. Entonces, bueno, este es el número y esto está en hexadecimal. Eso significa el H. Y bueno, ahora sí dije, dos opciones son en octal corresponde a tanto. ¿Cómo compruebo esto? Bueno, igual que antes. Calculadora 80, 42, 70, 04. Paso a octal y me dice nada, el número que está acá. Este 0220 47 0004. Bueno, ese es el número que tiene mi calculadora. Es un pasaje de hexa a octal y sale. Y después me tira unas opciones que tienen relación con el formato IEEE 754. El formato IEEE 754 es el formato que se usa para números flotantes, para números con coma, ¿no? La forma de representarlos adentro de tu memoria. Y la primera me dice, el número almacenado es la representación del menos infinito. Bueno, esto es incorrecto, porque el menos infinito es 1, todos unos y después todos ceros. Esto vendría a ser tipo todos ceros hasta rellenar el espacio que tiene el tamaño de mi número. Y esto no es, tipo, esto es 1, 0, 0, 0, ya el 8, así que descartado. Después te tira, es un número positivo. Esto tampoco es, porque en un número en formato IEEE 754 se sabe que el primer dígito, el de más a la izquierda, es el signo. Un 0 es positivo, un 1 es negativo. Y acá vemos un 1, significa que esto, si fuese un número en IEEE 754, sería un número negativo. Y después dice, es un número denormalizado. Eso es correcto. ¿Por qué? En sí, todos los números que están en IEEE 754 están denormalizados. Normalizado significa que, ojo, normalizado significa que el número es 0, algo. Que a la izquierda de la coma hay un 0, pero en punto flotante IEEE 754 sabemos que todos los números que hay acá son 1, y lo que te dé la mantiza. Entonces, bueno, ya sabemos de cabeza, si es un IEEE 754 está denormalizado, no es un número normalizado. Así que bueno, es así como es. Siguiente ejercicio. Me tira, luego de la ejecución de una instrucción add a H7F, la bandera B se queda igual a 1. ¿Cuál es el valor de H mínimo para obtener esta condición si operaba con enteros asignados y negativos complementados a 2? Ok.
Me pregunta por B. Primero, ¿qué es B? B significa overflow. B es un flag que se setea cuando tenés overflow. ¿Y qué significa overflow? Bueno, overflow es un número, es 1 cuando te vas del rango. ¿Del rango de qué? Del rango... No entiendo. Del rango de números representables. De números representables con X cantidad de bits. ¿Y qué es este X? Bueno, el X sería el lugar donde se va a depositar el resultado, ¿no? Yo hago una cuenta y si yo tengo un número, un espacio para poner 8 bits, voy a tener una cantidad de números más acotada que si tuviese un espacio de 16 bits. Tengo más bits, números más grandes voy a poder poner. ¿Y de dónde saco esto? ¿Cómo sé yo cuál es el número? Acá hay que ver la instrucción. La instrucción es add. ¿Qué hace add? Es una instrucción de suma en assembler de Intel, que lo que hace es, yo tengo el operando 1, coma, operando 2, y lo que hace es operando 1 más operando 2, y esto me lo mete dentro de operando 1. Excelente. Y ahora, está bien, sé lo que significa add. Nosotros vemos acá que 7F es un número hexadecimal. Es así de cabeza. Y después AH. ¿Qué es AH? No es un número hexadecimal, no significa A hexadecimal, no se confundan. AH es un espacio en memoria. Estoy ocupándome el espacio del de abajo, así que después voy a borrar esto. Es un registro, que significa el registro AX, que lo llamamos registro acumulador, es un registro de 16 bits. Este mide 16 bits en total. AH significa AX lo partís a 2 y te queda esto de acá. Esto de acá es AH. Y dicho sea de paso, esto de acá es AL. Entonces, si es de 16 bits AX y lo estoy partiendo en 2, una mitad es AH, bueno, AH es de 8 bits. Entonces, bueno, ya de por sí sabemos que el límite está en los 8 bits. Ahora, ¿y cuál es ese límite? Bueno, ese límite sale con una fórmula mágica. Que bueno, es deducible, pero no nos importa, ¿no? Vamos directo a la fórmula. Me dice qué condición si operaba con enteros signados y negativos complementados a 2. En general la regla es que si hablamos de números con signos, están complementados a 2. Tipo, se ve también los números en signo y magnitud de la materia y los que son de C1, pero eso no lo usamos nunca. Siempre complementados a 2. Negativos complementados a 2, perdón. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el formato de estos números? ¿Cuál es el límite, perdón, de los números representables? El límite, la representación es de menos 2 a la n menos 1, punto y coma, 2 a la n menos 1, menos 1. ¿Y qué es n? Bueno, n es la cantidad de bits donde va a entrar ese número. En este caso, nosotros ya dijimos que n va a ser igual a 8, que es el tamaño de AH. Entonces acá agarro, tiro fórmula. Menos 2 a la 7, porque es n menos 1, me da 256 si no me equivoco. 2 a la séptima. No, miento. Hice mal el cálculo. Da 128. Entonces, el rango es de menos 128, punto y coma, 2 a la n menos 1, que es 128, menos 1. Eso sería 127. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que yo, si hago un cálculo y lo quiero meter en un espacio de 8 bits, el resultado tiene que estar entre estos dos. Si me voy de este espacio, tuve overflow, me va a dar cualquier cosa la cuenta, porque no me alcanzan los bits para meter ese número adentro. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, ya sabiendo qué es lo que te lleva a tener overflow, te dice AH más 7F. Bueno, ¿y qué le tengo que sumar a 7F para tener un overflow?
7F, ¿cuánto es? Yo agarro 7F. 7 es 0, 1, 1, 1 y F es 1, 1, 1, 1. Si yo este número agarro calculadora, paso a hexadecimal, pongo 7F y lo paso a decimal, me está diciendo, mira, 7F es, en hexadecimal, es 127, en base 10, en base decimal. Entonces estoy ahí, al corte, estoy al límite. Entonces yo qué digo, bueno, si me paso un número más que 127, voy a tener overflow. Y efectivamente, una de las opciones, acá está, es 0,1. Entonces yo si le sumo 0,1, también si le sumo 0,2, también si le sumo FF, cualquier cosa que le sume va a superar. Pero acá dice cuál es el valor de AH mínimo. Así que el mínimo es 0,1. Y ocurre overflow. Esa es la respuesta. Ahora borramos esto, así tengo espacio de nuevo. Oh no, no tengo tanto historial de control Z. Así que usamos la goma. Ahí, Tungi. Ok. Bien, continuemos. Se tiene una memoria que almacena 64 KB con palabras de 16 bits en cada locación de memoria. ¿Cuántos bits se necesitan para poder direccionarla? Ejercicio, nada, de cabeza, ejercicio de memoria. ¿Cómo es una memoria? Es prácticamente una matriz de M por N. Y esto va a ser igual a capacidad. Capacidad total de la memoria. Bueno, yo sé que la capacidad total de la memoria es 64 kilobytes. Me lo da el enunciado. M por N, ¿qué era M y qué era N? Bueno, yo tengo una memoria RAM, que siempre la representamos como un rectangulito. Y yo sé que N es el tamaño de cada una de las posiciones de memoria. O sea que yo en una fila voy a tener N cantidad de bits. N se mide en bits. Y después M es la cantidad de estos. La cantidad de posiciones de memoria es M. Y ahí en la cuenta tiene sentido, ¿no? Ya hago M, que es cantidad, y N, que es en bits. M por N me va a dar el tamaño total de la memoria, que es 64 kilobytes. Y me dice, las palabras son de 16 bits. Palabra de memoria es sinónimo a N. Entonces acá va, N es 16 bits. Primero, ¿cuánto es M? M no me lo están dando como dato. Y bueno, acá matemáticas. Paso el 16 bits dividiendo. Yo tengo M por N. Esto será igual a 64 KB sobre 16 bits. Primero, bits, B larga en minúscula. Es esta B. B larga en minúscula. Y B larga en mayúscula es bytes. Recordemos, un B larga en mayúscula es igual a 8 bits. 8 bits con minúscula. Entonces tengo que pasar uno de los dos. Lo sensato tiende a ser pasar a bytes, porque siempre te quedan números más lindos. Entonces yo acá tengo M es igual a 64 KB. M va a ser igual a 64 KB. Tendría que haberme anticipado que iba a escribir gigante y haber hecho esto más espaciado. Sobre 2 bytes. Por lo tanto, M va a ser igual a, la B se cancela con la B, a 32K. Nota, este K significa kilo. O sea, recordemos, M es una medida de cantidad, no tiene unidad. O si no, la unidad sería cantidad de posiciones de memoria. Entonces, bueno, 32K. También hay un punto. Esto me está preguntando cuántos bits se necesitan para poder direccionarla. Y yo te dije la cantidad de posiciones. Bueno, la forma de poder saber cuántos bits necesitas para direccionarla es que vos sabés que M siempre va a ser un número que lo podés representar como 2 a la N.
Y este n, ¿qué es? Esto es n minúscula, no es, esta n minúscula no es la misma n que esta de acá. Esta n es justamente la cantidad de bits que vos necesitas para direccionar. De bits para direccionar. ¿Esto tiene alguna lógica? Sí, tiene lógica. Hagamos un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, tuviese un m de 4, imaginemos m es igual a 4. 4 es 2 al cuadrado, por lo tanto n minúscula va a ser igual a 2. Entonces m igual a 4 significa que yo tengo una memoria con 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Y estas posiciones tienen que tener un número que las tengas para poder reconocerlas. Entonces vos pones a numerar. La primera es 0, 0. La segunda es 0, 1. La tercera es 1, 0. Y la cuarta es 1, 1. ¿Y qué resulta? Yo puedo direccionar las 4 posiciones de memoria con 2 bits. Entonces por eso es que n es igual a 2. Porque con 2 bits yo puedo elegir cualquiera de las 4 posiciones. Bueno, acá lo mismo, pero el número más grande, ¿no? Así que con esto decimos, bueno, tiene sentido. ¿Y cuánto es n? ¿Cuánto es n minúscula? Yo tengo 32k de m. Bueno, 32 es lo mismo que 2 a la quinta. Si la calculadora tiene razón, sí. 32 es 2 a la quinta. Y k es 2 a la 10. Cuando hablamos de laburar con dígitos binarios, sabemos que k es 2 a la 10. M de mega es 2 a la 20. Y G de giga es 2 a la 30. Cuando se labura en base 2. Entonces, bueno, 2 a la quinta por 2 a la 10. Yo acá puedo aplicar las reglas de producto de potencias de igual base. 2 a la quinta por 2 a la 10 es 2 a la 15. Y acá ya tengo 2 a la 15 es 32k. Así que 2 a la n es 2 a la 15. Por lo tanto, estos 15 son la cantidad de bits que yo necesito para poder direccionar esta memoria de 32k posiciones. ¿Cuántos bits se necesita para poder direccionarla? 15. Es la cantidad mínima. Con 16 también puedo, con 17 también puedo, pero 15 es la mínima. Ok, continuamos. Siguiente ejercicio de Fiumba. Ahí va. Ok, este de acá es un ejercicio súper directo. Me dice, ¿cuál es el valor hexadecimal que corresponde a la suma e más f más 10? Calculadora hexadecimal. No, acá este punto regalado. Pongo e más f más 10. ¿Cuánto da? 2d. Listo. 2d. No hay vuelta. No es suma en hexadecimal. No se va a sumar en hexadecimal. Siguiente. ¿Cómo se expresa una unidad de tiempo correspondiente a 10 a la menos 6 segundos? Bueno, esto también es súper directo. El que cursó física 1, esto también se ve en física 1. Se sabe que 10 a la menos 3 segundos es un microsegundo. Que 10 a la menos 6 segundos es un... No, perdón, lo dije mal. Guarda. Este es un microsegundo. Y este es un milisegundo. Y finalmente 10 a la menos 9 segundos es un nanosegundo. Estas son las magnitudes que se manejan, al menos en esta materia. Probablemente si hablamos de cosas más chiquitas que nanosegundos estemos hablando de las computadoras del futuro, porque las computadoras actuales, cuyas frecuencias se mencionan en gigahercios, se suelen medir los tiempos en nanosegundos. Nada. Siguiente pregunta. Teniendo la teoría estudiada de la unidad de sistemas de numeración, el parcel te dice, che, estudia, flaco.
indique para el elemento 412 las opciones verdaderas. Y me tira 3 opciones que dice a qué base pueden pertenecer y 2 que me tiran un número. Bueno, nosotros sabemos por el tema de las bases es que siempre la cantidad de dígitos es igual a la base. Entonces yo, por ejemplo, tengo la base 2, que es binario. Yo voy a tener, la base 2 es la binaria. Yo puedo tener 2 dígitos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? 0 y 1. Y la base 8, que es la octal, ¿cómo sería? Bueno, tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, disculpen los números horribles, 5, 6, 7. Fíjense, 8 llega hasta el 7, 2 y llega hasta el 1. Bueno, y el hexadecimal llega hasta letras, porque no hay número, no podés usar el número 15 porque justamente es una combinación entre 2 dígitos. Entonces, yo veo base 5 y la base 5 va a tener hasta el 4. La base 4 va a tener hasta el 3 y la base 6 va a tener hasta el 5. Y el número es este, es el 412. Entonces, yo sé que base 5 puede estar, porque base 5 seguramente va a tener 0, 1, 2, 3 y 4. Pero después me pregunta, ¿y puede pertenecer a una base 4? Y no. ¿Por qué no? Porque la 4 va a tener los números 0, 1, 2 y 3. Y yo acá tengo un 4. No puedo poner un 4 si el base 4 solamente tiene hasta el 3. Y el base 6, bueno, tiene uno más. Tiene hasta tiene el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el 4 va. Entonces, joya. Después, las 2 de corresponde a cuál número. El de base 4 ya lo descartamos porque dijimos que esto en base 4 no va. Y en base 5 corresponde al decimal 107. ¿Y cómo convierto acá la calculadora? Creo que en Google hay calculadoras que te convierten en cualquier base que le pongas. Tipo, le pones base 47 y te convierte en base 47. Pero este ejercicio apunta a que uses la forma correcta de convertir el número. Aparte es un número bastante sencillo. ¿Y cómo se hace para convertir un número de cualquier base a decimal? Bueno, vos lo que tenés que hacer es poner el número. Acá es 412. ¿Ok? Y arriba le pongo la base a un exponente arrancando desde el 0. Y van aumentando los exponentes a medida que voy hacia la izquierda. Entonces, ¿acá qué va? 5, que es la base, ¿no? Base 5, a un exponente arrancando por 0. Acá va 5 a la 0. Arriba del 1, ¿qué ponemos? 5 a la 1. Y arriba del 4 ponemos 5 a la 2. ¿Y después qué hacemos con esto? Bueno, esto está en base 5. Yo lo que voy a hacer para convertirlo a decimal es agarrar esto de acá arriba y multiplicarlo por lo que tiene abajo. Entonces yo lo que hago es 5 a la 0 más, 5 a la 0 por 2 más 5 a la 1 por 1 más 5 a la 2 por 4. ¿No? 5 a la 2 por 4, 5 a la 1 por 1, 5 a la 0 por 2. Agarro mi calculadora. 5 a la 0 es 1 por 2 más 5 a la 1, que es 5, más 1, más 5 al cuadrado, que es 25, por 4. ¿Qué me da el resultado? Bueno, esto es igual a 107. En base 10, en base decimal, ¿no? Y bueno, acá dice, en base 5 corresponde al decimal 107. Es esta una respuesta correcta. Ok. Por ahora, bastante... Hubo varios ejercicios que son de... Nada, del principio de la materia. Salvo el de uno de Assembler que hicimos. Y no sé... Sí, el de Little Endian y Big Endian se da en el primer cuatrimestre también. Siguiente pregunta, memoria caché. Tema que no nos gusta a nadie, me incluyo, ¿no? La verdad que caché es un tema que me desagrada, pero bueno, está en la materia y es algo que se usa, así que, digo, es algo que existe en todas las computadoras a día de hoy, así que no lo podemos, no es como si pudiésemos evitarlo. Sí, bueno, te dice, ¿cómo se denomina la memoria de acceso asociativo o CAM
en la cual el valor que se compara es la dirección física o parte de ella. Bueno, cuando hablamos de una memoria tipo CAM, hablamos de una memoria totalmente asociativa. ¿Qué hace la memoria totalmente asociativa? Yo tenía dividido en 2. Esto es una memoria caché, ¿no? La totalidad es memoria caché. Esto lo que hace es, se numera de, por ejemplo, el 0 al 7, digamos. Puede ser más grande, puede ser más chica. Y acá adentro va a tener, bueno, datos hexadecimales que son de la memoria. Vamos a ponerle que dice 00, acá se dice 5A, qué sé yo. Todo esto de acá son datos, son los datos que también están en memoria RAM y que yo quiero recuperar. Recordemos que la memoria caché es una memoria súper rápida, cuyo objetivo es ahorrarnos entrar a la memoria RAM a buscar por ahí una y otra vez los mismos datos. Entonces, bueno, ¿y qué está a la izquierda? Bueno, a la izquierda está lo que llamamos la memoria de etiquetas. Esta es la de datos. Esta es de datos. Y esta memoria de la izquierda es una memoria de etiquetas. Etic. ¿Y qué es lo que tiene la memoria de etiquetas? Bueno, tiene direcciones de memoria. Entonces, por ejemplo, acá dice 5C, 4A. No sé, acá todo direcciones de memoria. ¿Y qué es? ¿Cómo funciona la memoria de acceso CAM o una memoria de acceso asociativo? Significa que yo cuando agarre y tiro una dirección de memoria, tipo diga, che, tirame el dato de la dirección de memoria 5C4A01, qué sé yo, por tirarles uno, es que se va a agarrar un pedazo de esto y se va a comparar una por una con estas de acá. Y si alguna coincide, significa que lo que estoy buscando está acá, en la memoria de datos. Entonces, yo lo que... esta es la definición básicamente de memoria de acceso asociativo. Y esto me dice, en la cual el valor se compara en la dirección física o parte de ella. Te lo está definiendo. Y dice cómo se denomina la parte de esta memoria. Bueno, esta es la memoria de etiquetas, básicamente. Lo que acabo de escribir acá, que es la memoria de etiquetas, que es la que vos vas a comparar con tu dirección, es esta. Bueno, ninguna válida no es. De control, palabra random. Memoria de datos es esta de acá a la derecha. Memoria ROM es un tipo de memoria, nada que ver con caché. Así que vamos bien hasta acá. Siguiente pregunta. El contenido de un registro de segmento en modo real. Registro de segmento son registros, por ejemplo el CS, el DS, el SS, la segunda S que son segment. Este es el code segment, el segmento de código, el data segment, el segmento de datos, el SS, el segmento de stack o de pila. Son unos registros que lo que hacen es, yo tengo una memoria dividida en segmentos, y por acá, por ejemplo, acá tengo el segmento de código. El segmento de código lo que va a hacer es apuntarme acá, al principio de ese segmento. Lo vemos poniendo. Esto será el segmento de datos. Y acá, Tuki, me apunta al segmento de datos. Entonces, bueno, veamos qué dicen las opciones. Dice, es el desplazamiento dentro de un segmento. Incorrecto, no es el desplazamiento. El desplazamiento estará en otro lado, pero no está acá. Apunta una tabla de descriptores de páginas. Tampoco. Guarda con esto, habla de modo real. La tabla de descripciones de descriptores de páginas aparece en paginación aparece en modo protegido. Es como un par de temas más complicados que este. Así que tampoco es ninguna de estas. Vamos a ver. Igual digo vamos a ver cuando se renota que acá están las tildes verdes, pero bueno. Apunta un descriptor de segmento. Tampoco. Los descriptores de segmento aparecen en modo protegido. No es el caso. Apunta a la dirección de comienzo de un segmento. Sí, es lo que indiqué acá. Tiene 16 bits también. Esto es propio del modo real. En modo real los registros de segmento tienen 16 bits. Entonces bueno, esto es teoría pura y dura. En Utenianos están las PPTs. Hay una PPT de registros y te dice de forma explícita modo real. Y bueno, si buscas si dice modo real te dice los registros de segmento tienen 16 bits. Y te tira una definición y van a ver que registro de segmento apunta a la dirección de comienzo de un segmento. Esto es teoría.
Siguiente ejercicio. Habla de la pila. Dice, mira, tengo una pila y el puntero SP tiene este valor. Y dice, mira, se carga un registro de 16 bits. ¿Cuál es el valor de puntero después de que se carga? Bueno, definamos primero qué es la pila. La pila es un, medio como les adelanté acá, es un segmento de memoria. Yo tengo mi memoria acá, Tungi, y yo voy a tener una parte de la memoria que va a ser el segmento de pila. Buenísimo. Ahora, el segmento de pila tiene una particularidad con respecto a los otros segmentos. Yo si tengo un segmento de código, imaginemos que está acá, cuando yo le voy escribiendo datos al segmento de código o al segmento de datos, los datos se van escribiendo así, ¿no? Primero acá, segundo acá, tercero acá. Onda, la memoria tiene un sentido. Entonces, la posición más de acá arriba es 00000. ¿Y la de abajo qué es? 00001. Y así aumentando. La pila funciona al revés. La pila empieza desde el FFFF, ¿no? Creo que estoy diciendo una F de más, ¿no? FFFF. No, dije la cantidad de Fs correctas. Y bueno, la siguiente será FFFE. Entonces yo en la medida que voy escribiendo en la pila, escribiendo datos en la pila, se escribe de acá, de abajo para arriba, en este sentido, que es opuesto al sentido que se escribe en el resto de los registros. Y bueno, también hay una particularidad con el segmento de pila. El segmento de pila solamente se escribe de a pedazos. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo no puedo, digamos, insertar en cualquier lado, ni tampoco puedo moverme con libertad. Bueno, entre nosotros, en realidad sí se puede, pero hay un mecanismo más complicado para poder hacer eso. Las operaciones esenciales para poder moverte a través de una pila son las operaciones push y las operaciones pop. Push y pop, que sería, bueno, push sería agregar un dato nuevo a la pila, y pop es lo contrario, es agarrar un dato y sacármelo de la pila y meterlo en algún lugar, que no viene al caso en dónde, pero en algún lugar lo mete seguro. Entonces, bueno, ¿qué sigue ahora? Así como yo les dije que push y pop se hace tomando de referencia lo que está acá arriba de la pila, que no me puedo mover del todo, yo voy a tener un registro dedicado especialmente para indicar cuál es el tope de la pila, cuál es la siguiente posición libre. Ese registro es SP. SP es un registro que apunta acá arriba, a la siguiente posición libre. Entonces, si yo hago un push o hago un pop, SP va a cambiar. Si yo hago un push, voy a poner datos, entonces SP va a pasar acá arriba. Si hago un pop, estoy sacando datos y SP va a pasar más abajo. ¿Estamos joya? Entonces acá me dice, che, yo estoy haciendo una carga. ¿Qué es una carga? Un push. Estoy cargando la memoria. Y me dice un registro de 16 bits en la pila. 16 bits. Estoy diciendo que yo voy a agarrar un registro de 16 bits, por ejemplo a X, y el valor que tiene a X me lo voy a enchufar acá en la pila. Y me dice, SP es acá, el puntero SP en su valor inicial antes de la carga es FF02. SP ahora mismo es FF02. Y bueno, ¿yo qué hago con esta info? Bueno, si estoy diciendo que una carga hace que SP suba, perdón, una carga hace que SP baje en cantidad numérica y suba en, digamos, el espacio físico en la memoria, nuestra memoria que es una matriz. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿qué hay más arriba? Números más chiquitos. Y yo que estoy cargando un dato de 16 bits. 16 bits, 16 B minúscula es igual a 2 bytes, 2B mayúscula. Lo que voy a hacer es subir 2 posiciones de memoria. Porque, detalle que no mencioné, cuando hablamos adentro de Intel, cada posición de memoria es de 8 bits.
y bueno, esto de segmento, de pila, además, estamos hablando de ya adentro de un procesador Intel. Por lo tanto, nada, 16 bits, 2 posiciones más arriba, lo que voy a hacer es FF02, le voy a restar 2, me va a dar igual a FF00. FF00. Y esto va a ser el nuevo SP después de la carga. Y bueno, acá lo tenemos, FF00 es la respuesta correcta. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Los procesadores x86 de 32 bits en modo protegido. x86, un procesador Intel. Nada, datazo. Siempre nosotros en la arquitectura vemos el Pentium, pero los procesadores actuales, un i7 de 11ª generación, que son la 11ª generación es la generación actual de procesadores Intel, tienen modo de 32 bits y modo de 64. Normalmente usamos el de 64, el de 32 bits se usa para ser compatible con aplicaciones viejas. Nada, funciona igual, tipo, todos los procesadores Intel desde el 8086 son esencialmente trabajando de una manera muy similar. Entonces bueno, procesadores x86 de 32 bits en modo protegido y me tiran verdaderos o falsos. Esto es teoría puro, está en las PPTs. Las PPT te tira teoría de modo protegido, es así. Consideran un segmento de código por área local. Es cierto, tipo área local se refiere a yo cuando estoy en modo protegido puedo correr varias aplicaciones. Modo protegido es como está funcionando nuestra computadora todo el tiempo. Entonces yo para ahí tengo el Word, tengo el Excel, tengo el Chrome. Y yo lo que voy a tener es que por cada uno de estos, por ejemplo, por el Word voy a tener un segmento de código en el total de la memoria. Después el Excel tiene su propio segmento de código y el Chrome tiene su propio segmento de códigos. Todos los segmentos, cada proceso va a tener, cada uno tiene su segmento de datos, cada uno tiene su segmento de pila. Entonces el área local se está refiriendo a la memoria que está usando la aplicación que está ocupando el CPU en ese momento. En este caso, bueno, tengo 3 aplicaciones, tengo 3 segmentos de código, tengo un área local, por lo tanto tengo un segmento de código, pero tengo un área local ocupando ahora mismo la memoria. Pero nada, cada proceso tiene su área local. Ahí me confundí, guarda. Dije que el área local es del que se está ejecutando ahora, no, miento. El área local es propia de cada uno de los procesos que están siendo corridos en ese mismo momento. Así que nada, un segmento de código por área local. Utilizan el puntero de pila. Sí, el puntero de pila se usa en modo real, en modo protegido, en cualquier momento. El puntero de pila, que es el SP, del que ya hablamos en el anterior, el SP está siempre presente. Solo administra la memoria en segmentos paginados. Esto es incorrecto. En modo real tengo segmentación pura y segmentación paginada, que son segmentos que adentro tienen páginas. Entonces bueno, esto está mal. Y habla, consideran un área global que se sigue por la tabla GDT. Esto es cierto también. Yo tengo segmentos que son locales, que son segmentos de procesos que son específicos, y después tengo segmentos que los llamamos globales. Los segmentos globales los puedo acceder a través de la GDT, que la GDT es una tabla que tiene descripción de los segmentos globales. Segmentos globales serán cosas de Windows, cosas importantes. Entonces bueno, nada, esa tabla es la GDT, así como se ve. Entonces bueno, ese sería este ejercicio. Siguiente ejercicio, nos falta mucho, me estoy quedando sin voz. Falta una bocha. Bueno, esperen que toma agua.
ni en pedo que voy a buscar un editor de video y buscar este momento del video para cortarlo, ¿no? Podría igual, pero no, ahora que dije esto en voz alta no voy a hacerlo porque capaz es más gracioso. Modo real. Teoría. Tamaño de una página de 4K, el tamaño máximo de un segmento de 64K, sí, es esta. No sé si la PPT te lo dice de forma directa, tipo el tamaño máximo de un segmento de 64K, pero la podés deducir. Vos sabés que vos para direccionar un segmento que necesitas base, necesitas desplazamiento. La base ya sabemos qué es en este video. La base es lo que voy a tener en CS, por ejemplo, en el segmento de código, que apunta a la base del segmento. Lo vemos en el otro ejercicio. Y el desplazamiento es dentro de ese segmento. Imaginemos que este es un CS, esto obviamente está dentro de una memoria más grande. El desplazamiento son lo que yo me voy a ir moviendo acá a través de CS. Entonces yo tengo CS, 2 puntos, desplazamiento, no sé, 2 sería la tercera posición, sería esta de acá. Ahora, datos sobre el desplazamiento. El desplazamiento en modo real, en el caso del segmento de código, pero sirve para otros segmentos, está dentro de IP. IP es un registro. Este registro, ¿qué tamaño tiene? 16 bits. Otro registro que puede indicar desplazamiento es el SP, ¿no? Yo le dije que el SP era... ¿Lo borré? No, acá está. El SP se mueve a través del segmento de pila. Bueno, está indicando un desplazamiento, claramente. El SP es efectivamente otro registro que también mide 16 bits. Entonces, ¿esto que me está indicando? Que yo, dentro de estos 16 bits, tengo que apuntar todo lo que pueda acá dentro de CS. Y acá entramos a teoría de memoria. Un poco lo que habíamos visto antes. Esto significa que yo con 16 bits voy a poder direccionar 2 a la 16 posiciones. El mismo cálculo que hicimos allá arriba, que era 2 a la 15 por la memoria de M por N. Esta de acá, que bueno, tenía 64 KB, pero acá eran de 16 cada página. Acá son de 8 porque hablamos de Intel. Nada, esto es lo mismo. Como les dije antes, asumimos que cada una es de 8 bits porque estamos adentro de un procesador Intel. Hablamos de segmentos, hablamos de modo real, hablamos de un procesador Intel. Nada, 16 bits, 2 a la 16 significa que yo voy a tener 2 a las 16 posiciones. ¿Y cómo paso eso? Bueno, yo voy a tener 2 a la 16 por cada posición, que será de 8 bits. Y lo que hago es 2 a la 16, es lo mismo que 2 a la 10 por 2 a la 6 por 8 bits también, que es lo mismo que 60, el 2 a la 6, acá les doy vuelta, el 2 a la 6 es 64 y el 2 a la 10, como vimos antes, es K. Y si lo hago por 8 bits, bueno, es KB, kilobytes. Entonces, bueno, el tamaño máximo de un segmento es 64 kilobytes. ¿Por qué el tamaño máximo de un segmento es 16 kilobytes? Porque es lo máximo que puedo moverme con estos 16 bits, que es el tamaño del desplazamiento. Si yo quisiese poder tener segmentos más grandes, necesito más bits para poder direccionarlos. Bien. Ahí va. Continuemos. Tuki. Excelente. Excepciones. Bueno, excepciones e interrupciones es un tema teórico, es totalmente teórico, no tiene ejercicios, o si los tiene no los recuerdo. Entonces, bueno, te van a hacer preguntas de teoría. La mayoría está en la PPT, clave. Entonces, bueno, las excepciones básicamente son son similares a las interrupciones, pero son interrupciones que son causadas por la ejecución de un software. O sea, no tienen ninguna relación con el hardware. Excepciones es lo que ocurre cuando se está ejecutando el software, se quiere ejecutar
alguna instrucción y en esa instrucción pasa algo raro y bueno, esa instrucción lo que hace es tira una excepción. Entonces bueno, recordando que es una excepción, veamos las opciones. Ya en excepciones porque solo ocurren en algunos PC, bueno, claramente no. Sería rarísimo que sea esa la definición, no ocurren en todas las computadoras, al menos en Intel, no sé cómo se manejarán internamente los celulares, pero en todas las PCs ocurren. Se habilitan con la bandera interrupt flag. Esto es incorrecto. La interrupt flag es una bandera que me indica si voy a poder interrumpir las excepciones mascarables. No, perdón, las interrupciones mascarables. Se escuchó el golpe de puerta, es porque vinieron a interrumpirme. Las mascarable, bueno, no lo voy a escribir, o voy a escribirlo acá. Las mascarable interrupts. Las mascarable interrupts, si yo el interrupt flag lo pongo igual a 1, significa que estoy admitiendo interrupciones mascarables, que son interrupciones que son de hardware. Pero no es el caso, estamos hablando de excepciones, así que descartamos esta. Se utilizan los primeros números de interrupción excluyendo el 2. En la teoría hay una tabla que te dice qué es cada una de las interrupciones y excepciones, y van a ver que a excepción del 2, que el 2 son la NMI, el resto son excepciones. Se trata de una interrupción no enmascarable. Nada, las no enmascarables son interrupciones de hardware que son muy importantes. Que eso es la diferencia de las mascarable interrupts. Las mascarables son de hardware no muy importantes, las no enmascarables son de hardware pero que son importantes, entonces no se pueden obviar. Pero bueno, estamos hablando de excepciones. Ninguna es válida, ¿no? Puede ocurrir a causa de un error de cálculo, sí. Yo recién les había definido. Las excepciones son las que ocurren a causa de se está ejecutando una instrucción y ocurre algo con esa instrucción y ocurre algo mal. Bueno, un error de cálculo es un ejemplo de una excepción. De hecho, creo que la primera excepción, la número 0, es dividir por 0. ¿Son interrupciones reservadas por Intel? Tampoco. En esta tablita que les dije hay unas que se dice reservado para Intel y son unas interrupciones que Dios sabrá para qué sirven, solo lo sabe el fabricante. Nada, hasta ahí. Número representado en punto flotante. Punto flotante, ya relacionamos IEEE 754. Que bueno, ya hablamos del IEEE 754. Entonces me dice, la característica en simple precisión tiene 11 bits. Esto es incorrecto. El IEEE 754, recordemos que se divide por el signo, esto de acá que es la característica, que es el exponente más un número, depende del número de cuál es el tipo de número flotante que estamos representando, y la mantisa. Característica, si hablamos de precisión simple, la característica mide 8 bits. Así que nada, la dice en simple precisión tiene 11 bits, no, es incorrecto. En precisión doble tiene 11 bits, que es si tengo un número flotante que ocupa 64 bits en total. Pero no es el caso, así que nada. Tercera, genera underflow si el valor de la operación es mayor que 2 a la 23. Overflow y underflow. De primeras leemos esa palabra y nos asustamos, porque hay una fórmula, pero la fórmula es horrible y el cálculo para llegar a esa fórmula es más horrible también. El que la haya cursado hace poco tal vez lo recuerda, es un lío importante. Nada. Pero entonces yo digo, ¿qué onda? Tengo que aplicar la fórmula y ver dónde se aplica underflow. No es necesario aplicar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque underflow ocurre cuando yo estoy queriendo representar un número muy chiquito. Por ejemplo, 0,000, muchísimos ceros y un 1 al final. Este número, si tiene muchos ceros en el medio,
eventualmente va a llegar a ser un underflow. Este número es muy chiquito, yo no te lo puedo representar con 32 bits, con 64 bits, con el número que esté representando. Pero me hice mayor que 2 a la 23, y 2 a la 23 es un número gigante. Así que no va a pasar underflow nunca. Tipo, 2 a la 23 ya es más grande que 1, así que listo. Si eso da overflow, bueno, ahí sí tendrán que usar la fórmula, que la fórmula está en el libro de Quiroga, pero no necesitamos usar la fórmula, así que nada. ¿Considera la mantisa como un número entero? No. La mantisa, que es lo que está acá, es lo que si yo tengo 1, algo, este coma algo es la mantisa. Es el número que está a la derecha de la coma. Son números decimales, fraccionarios, no son enteros. Y puede ser de precisión simple representado en 20 bits. No, como dije acá arriba, precisión simple es con 32 bits, precisión doble es con 64 bits. 20 bits no hay números flotantes. Siguiente. Dispositivo PIC o APIC. Bueno, más arriba veníamos hablando de interrupciones. Bueno, acá está, que es una pregunta sobre interrupciones y no sobre excepciones. ¿Qué es el PIC o el APIC? Bueno, yo tengo acá esto del PIC o el APIC. El APIC es básicamente un PIC mejorado, que lo que tiene es una cantidad de pines acá. Tuki. Y estos pines, ¿a qué están conectados? Están conectados a teclados. A teclado no, a dispositivos de hardware. Por ejemplo, un teclado, que yo acá tengo una impresora. Va acá. Y básicamente, si uno de estos dispositivos necesita que el sistema operativo la atienda, le dé bola, lo que hacen es enviar una señal al PIC. Entonces el PIC le dice, che PIC, interrupción, dame bola, necesito algo. Entonces nada, y el PIC va a decir, bueno, esto se lo voy a mandar al CPU. Para que, no, muy incómodo ese rectángulo para escribir adentro. Acá, al CPU. Bien. Entonces nada, esto va a enviar una señal que se llama int_r. Esta señal, la señal que envía el PIC al CPU se llama int_r, que es interrupt request. La R es de request. Y cuando el CPU atienda, va a devolver una señal que es la de int_r ACK. Perdón, int_r ACK no, int ACK. O sea, la interrupción acknowledge, o sea, ya la capté, ya la recibí, llegó piola. Buenísimo. Entonces, veamos las opciones. El PIC o APIC genera una señal de interrupt acknowledge. Incorrecto. El PIC genera la int_r y la CPU le devuelve la int ACK. Así que esa no es. Genera las interrupciones tipo int. No. Las interrupciones tipo int es un tipo de interrupción que vos podés llamar desde un software. Por ejemplo, cuando vos necesitas que la impresora haga algo. No es el caso. Genera una int_r. Entonces nada. O una interrupción mascarable también puede ser. Int_r es la señal. Interrupción mascarable es el tipo de interrupción. Entonces nada. Determina prioridades. Bien, esto no lo dije acá en la explicación. Básicamente, mientras más alto sea, mientras más arriba estés en el PIC, más prioridad tiene el dispositivo. Imaginemos que en un mismo espacio de tiempo, antes de que el CPU pueda interrumpir, tanto el teclado como la impresora pidieron, che, dame bola, interrupción. Bueno, básicamente el PIC le va a dar interrupción al que está más arriba, que va a estar numerado con 0, y este va a ser el 1 y este el 2 y así. Entonces, el PIC, según cómo estén conectados los dispositivos, va a dar más o menos prioridad. Activa el flag IF, ¿no? El flag IF es un flag que ya lo expliqué y que se interrumpe, se activa por software. Lo activará el sistema operativo si lo necesita. ¿Recibe peticiones de interrupción de los periféricos? Sí, esta es la definición que di. Los periféricos piden interrumpir y el PIC le dice al CPU. Así que, bien. Siguiente. Voy a tomar agua de nuevo.
Bien, vamos que falta poco. Eh, esto hay que hacerlo en 40 minutos, ¿no? Yo me estoy tomando el tiempo para responder, pero fíjense que muchas son muy directas. Es como que sabes que es el pick y ves, esta, sí, de una. Y bueno, si no sabes tanto, vas a tener que tener velocidad y hacerle el control F a las PPT que tengas o al apunte que tengas. Así que nada, continuemos. La CPU genera una dirección física de 28 bits. Esta es asquerosa, ¿eh? Este es un punto de los jodidos. CPU, dirección física de 28 bits. Bueno, dirección de 28 bits. Está bien. O sea, yo tengo mi CPU. Si pide direcciones, si pide a la memoria, estas van a ser de 28 bits. Dato que tenemos: 28 es lo mismo que 2 a la octava por 2 a la 20. Esto sería 2 a la octava, que es 256. Y 2 a la 20 es mega, así que 256M. 256 mega direcciones de memoria vos vas a estar señalando. Y dice que tenés una memoria que es de correspondencia directa, de 64 líneas, almacenando 32 bytes datos por cada una de las líneas. Ok, habla de caché. Ahora vamos a eso. Pero acá, ¿qué es lo que me importa? Que yo tengo... Primero, pregunta por el tamaño de la memoria RAM. Me da dos opciones. Memoria RAM direccional al byte es 512 megas. Y memoria RAM direccional al byte es de 256 megabytes. ¿Qué significa direccional al byte? Que esto es una memoria de M por 8 bits. O sea que cada una de las direcciones de esta memoria son de 8 bits, o lo mismo que N es de tamaño 8. Buenísimo. Lo importante acá es que nosotros caché no lo analizamos en un contexto de Intel. Caché es un tema que se ve por separado de Intel. Así que acá ya no se asume tamaño de 8 bits en la memoria. Pero bueno, acá lo está diciendo el enunciado, así que buenísimo. Es decir, yo tengo M, que es 256M, que ya lo había sacado, 256 megas por 8 bits, me va a significar que el tamaño total es de 256 megabytes. Que nada, es la opción que está acá, así que es esto. ¿Estamos bien? ¿Estamos genial? Ok. Después, me dice la cantidad de veces que entra el tamaño de la memoria caché en la memoria principal, grupos, es de 128K grupos. ¿Qué significa esto? No. Bueno, lo que yo tengo que hacer es... Yo, esta memoria RAM, que es de 256 megabytes, me la tengo que dividir en grupos. Y cada uno de estos grupos, ¿no? Grupo. Cada uno de estos grupos, cada estos pedacitos de memoria, puede entrar adentro de la memoria de datos de una memoria caché. Datos. Entonces yo lo que tendría que ver es primero cuál es el tamaño de la memoria de datos de la memoria caché, y ahí voy a poder ver cuál es el tamaño de esta. Perdón, ¿cuál es el tamaño de esta? No, cuáles son los grupos que van a entrar. ¿Y cómo sé el tamaño? Bueno, con los datos acá. Dice que tiene 64 líneas y que cada una de estas líneas tiene 32 bytes de datos. Entonces yo tengo estas líneas en una memoria caché, sería como equivalente a las direcciones de memoria en una memoria RAM, que son 64. Y cada una de estas líneas me está diciendo que acá en una línea entran 32 bytes. Entonces nada, se ve el cálculo, es bastante directo. ¿Yo qué hago? Hago 64 líneas por 32 bytes. 32 B larga bytes.
64 era 2 a la sexta, en efecto. 2 a la sexta por 32 bytes, que, bueno, pongámoslo en potencia de 2 ya, ¿no? Por 2 a la quinta. Esto es igual a 2 a la 11 bytes, la B queda. Lo cual es lo mismo que 2 kilobytes, ¿no? 2 a la 10 es la K y 2 a la 1 es 2 y la B ya la tenía. Tengo el tamaño de la memoria RAM, tengo el tamaño de la memoria de datos de mi memoria caché y bueno, y ahora cómo sé la cantidad de grupos. Dicho sea de paso, acá ya tenemos la oportunidad. Esta la descartamos. La memoria caché tiene un tamaño de 4 kilobytes. No, la memoria caché tiene un tamaño de 2 kilobytes. Es el cálculo que hicimos acá. Siguiente punto. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos grupos entran en la memoria caché esta? Bueno, sencillamente lo que yo voy a hacer es dividir el tamaño de la memoria RAM por el tamaño de la memoria de datos. Y esa división me va a dar cuántas veces, ¿no? Cuántas veces entra la memoria RAM en la memoria de datos. Al revés, cuántas veces entra la memoria de datos adentro de la memoria RAM, mejor dicho. Y nada. 256 megabytes lo voy a dividir por 2 kilobytes. Como veo esta división, paso a potencia de 2. Esto es 2 a la 28 y me lo divido por 2 a la 11. División de potencia igual base, se restan las bases. Esto me da 2 a la 17. 2 a la 17 va a ser igual a 2 a la 10 por 2 a la 7, lo cual son 128 K. Acá tendría que haber una B y una B y las B se cancelan entre ellas. 128 K veces entra la memoria caché adentro de mi memoria RAM. ¿Correcto? Esto requiere ahí relacionar conceptos. Por eso es que dije que es un ejercicio medio complicado. Incluso a mí me confunde. Pero bueno, vamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio de assembler. Falta poco. Bueno, a ustedes no les importa porque pueden pausar el video e irse, pero yo me estoy quedando sin voz. Y tengo hambre, miren, son las 10 de la noche. Para la línea de código que se da a continuación, te tira código de assembler. Listo, acá ejercicio de assembler. El ejercicio de assembler nunca faltan. Tipo, acá hay como 5 de assembler en total. No sé si más. Me dice, bueno, me tira una línea assembler y me dice, suponiendo que CS es igual a DS es igual a SS. Está diciendo que los segmentos están todos en el mismo lugar. Tengo el segmento de código, el segmento de datos y el segmento de stack, el segmento de pila, son iguales, por lo tanto, tanto la pila como los datos como el código están en el mismo segmento. Dato que me va a ser relevante. Entonces me tira, la dirección de comienzo del segmento de código es 55A00. Yo, ¿cómo hago para saber la dirección física en modo real? Nota, vemos assembler, hablamos de modo real. Y bueno, cálculo de dirección física en modo real es base por 10, este 10 es un 10 hexadecimal, más desplazamiento. La base, como dijimos en otro ejercicio, es el segmento que me va a estar apuntando al inicio de... Perdón, es el registro que va a estar apuntando al inicio de mi segmento.
que bueno, es el CS, el DS o el SS. ¿Y cómo yo sé cuál es este? Porque me está diciendo que son iguales, pero no me está diciendo el valor. Bueno, eso está acá en la instrucción. El debug, que es el programa que usamos en arquitectura para enseñar assembler, siempre te tira la instrucción assembler y te tira en dónde la va a estar almacenando. Esto que está acá es la base, lo que está a la izquierda. Esto que está acá a la derecha es el desplazamiento. Entonces yo sé que la base, que me indica la dirección de una instrucción, las instrucciones están en el segmento de código, se llama segmento de código porque tiene código adentro. Entonces yo sé acá que CS es 55 a 0. Entonces bueno, tengo la base. Y el desplazamiento es 0. ¿Por qué el desplazamiento es 0? Porque me está diciendo que es el comienzo del segmento. No está diciendo cuál es el desplazamiento, la dirección de donde esté esta instrucción. Es el comienzo del segmento. Entonces, básicamente sería hacer base por 10 más 0. La base, nuevamente, es 55 a 0. Y lo hago por 10. En cualquier base, multiplicar por 10 es agregar un 0. Y le asumo 0. Esto va a ser 55 a 0 por 10, 0. Más 0, nada. Entonces está la respuesta. Dirección de comienzo del segmento de código es 55 a 00. En efecto. ¿No es válida? No. La dirección física del operando es 55D00. Ahora sí, me pide la dirección, así que la fórmula va a ser la misma, claramente. Pero tiene un desplazamiento esta vez. ¿Y cuál es el desplazamiento? Bueno, habla del operando. Hay dos operandos. Un operando es AX, que es un registro, así que no hay dirección física. Una vez me acuerdo que alguien vio una pregunta creo que similar a esta, y creo que dijo, ¿y cuál es la dirección de AX? Es como que AX no tiene dirección, las direcciones son de memoria. AX tiene un lugar físico que está cableado de forma directa. Entonces se habla del otro operando, que es 0300, que entre corchetes, estos corchetes acá significa que está adentro de memoria. Es la posición de memoria número 0300. Es ese el operando, lo que hay adentro de ese lugar de memoria. ¿Qué significa? Que la dirección es ds 2.0300. Y bueno, ¿cuánto es ds? Lo dijimos arriba. ds es lo mismo que cs. Y cs es lo que está acá. Entonces es 55 a 0 por 10 más 0,300. 55 a 0. Lo multiplicamos por 10, dijimos, es agregarle un 0 más. 55 a 0, 0. Y le sumo 3. Le sumo 300, perdón. Esto es más 300. Suma hexadecimal 0, 0. A más 3 da D. A más 1 da B. A más 2 da C, A más 3 da D. Si no siguen esta lógica, calculadora. 55D00. Entonces, la dirección física del operando es 55D00, si me lo dio la fórmula. La dirección de comienzo del segmento de código es 55300, no. Esa ya la sacamos acá arriba y es 55A00. La dirección de comienzo del segmento de datos es 55A00. Sí, como son el mismo segmento, están en el mismo lugar, así que la respuesta es la misma. La dirección física del operando es esto, no es esto, es esto que calculamos acá. Siguiente ejercicio. Otro assembler, así que estamos full assembler. Queda este otro que es assembler y este de acá. Se transfiere de memoria al registro acumulador una estructura de 6 bits que inicia memoria en el desplazamiento 0200. ¿Cómo sería la instrucción assembler? Te está diciendo nada. Te está escribiendo una instrucción y te pregunta, y che, ¿cuál es la instrucción? Bueno, primero, vemos acá que todas las opciones son move, MOV. Dice, se transfiere desde memoria al registro acumulador a una estructura. Transfiere.
move, instrucción move, operando 1, operando 2, lo que hace es agarra lo que está en operando 2 y se lo enchufa adentro a operando 1. En general en Assembler, en la mayoría de las instrucciones, si un resultado tiene que ser guardado, se guarda en el operando de la izquierda. Datazo. Bueno, y en este caso no es la excepción obviamente. Operando 2 se lo enchufa adentro a operando 1. Y me dice, registro acumulador. Yo había dicho antes, el registro acumulador es el AX, pero tiene sus variantes. Yo les había dicho que AX lo puedo poner como AH o AL. Si estoy en modo protegido, ya entro con estructuras de 32 bits. No, tengo estructuras de 32 bits en modo real, si no me equivoco también. Y en ese caso sería EAX, que es la versión de AX con 32 bits. La E es de extended, de extendido. Entonces, bueno, me dice que se va al registro acumulador una estructura de 16 bits. Ok. El estándar cuando dicen el registro acumulador es AX. No asumimos que es EAX porque se habla del registro acumulador extendido. Y no asumimos que es AH o AL porque es el registro acumulador recortado. Y además lo que nos calza perfecto porque dice una estructura de 16 bits. Y dice que inicia memoria en el desplazamiento 0200. O sea, lo que está adentro de memoria en 0200 va hacia mi registro acumulador AX. Bueno, ya tenemos todas las piezas. La respuesta es move. ¿Hacia dónde es el destino? AX. ¿Y de dónde va? De 0200. Pero 0200 dirección de memoria. Va con corchetes. Y como dice acá, move AX 0200. En AL no entraría porque AL es de 8 bits. Y bueno, acá tienen al revés. Esto movería de AX a la memoria 0200. Este de acá es 0200, el número 0200. No la dirección de memoria 0200 me lo está moviendo. Así que es este de acá. Correcto. Bueno, este es teoría. La UC es unidad de control. La unidad de control es la unidad que se encarga de decodificar, leer y generar las microinstrucciones necesarias para poder leer una instrucción. Y te dice acá, lee una instrucción de memoria y la aloja en el registro de instrucción. La UC es acá un cuadradito que adentro tiene el registro de instrucción o IR, Instruction Register. Y bueno, cuando lee una dirección de memoria viene y lo guarda acá. Y es lo que dice acá. Ahora sí, última pregunta. Dado el siguiente código que es ejecutado en modo real. Listo, Assembler, acá hay que leerlo al Assembler. ¿De cuántas veces se ejecuta la instrucción INC? INC, bueno, por acá hay un INC, que es este, te está preguntando cuántas veces pasa por ahí, ¿no? Y bueno, te tira 2, 3, 4, 5, hay una instrucción inválida en este programa, no ejecuta, no, les adelanto que no, ninguna de esas. Ok. Así que acá hay que hacer una prueba de escritorio. Y acá, bueno, ya hay que conocer mejor cómo va funcionando Assembler, ¿no? Entonces vemos la primera. Move ya la conocemos. Así que lo que dice es que en BX acá, mete un 2. Bueno, después dice que a AX le mete una E. AX acá, enchufa una E. Buenísimo. Después dice INC AX. ¿Qué hace la instrucción INC? La instrucción INC lo que hace es que un operando va a ser que el operando vaya a ser igual a el operando más 1. INC aumenta en 1 lo que hay. Entonces, primera instrucción, INC AX. Bueno, pasará de ser E, pasa a ser... no puedo borrar este palito. Ahí va. F. Después, DEC BX. ¿Qué hace DEC? Bueno, lo contrario a INC. DEC y un operando hace que operando se iguala
operando -1. Entonces, deck BX, ¿qué hace? Agarra lo que tengo en BX y le quita 1. Entonces BX queda en 1. Siente JZ. ¿Qué hace JZ? Bueno, primero, antes que esto tengo que definir el flag Z. Z es un flag que está guardado en el registro iflags, cuyo valor va a ser 0 si la última cuenta que se hizo dio un resultado distinto de 0. Y 1 si la última instrucción que se ejecutó tuvo un resultado igual a 0. ¿Cuál es la última cuenta que se ejecutó acá? Es el deck BX. BX era 2, se le restó 1, quedan 1. Por lo tanto, Z va a ser 0. Porque bueno, 2 menos 1 da 1. Así que Z es 0. Acá no, ningún resultado fue 0. ¿Y qué significa JZ? Bueno, JZ es como si fuese un condicional. Me está diciendo if Z es 1, me está diciendo que saltar hacia operando. Operando sería una dirección de memoria. En este caso es 010C. Yo acá a la izquierda tengo mis posiciones de memoria. Entonces 010C es esta instrucción de acá. Nada. Z no fue 1, así que no hay salto. No hay tal cosa. Entonces esta instrucción no hace nada por ahora. Y después tengo JMP. JMP es una instrucción que lo que hace es, tiene un salto incondicional, o sea, salta sin necesidad de que haya una condición. Y me dice 0106. ¿Dónde está 0106? Acá arriba. Ese está acá. Entonces lo que va a pasar acá con la cadena de ejecución es que voy a subir de nuevo hasta 0106 y voy a ejecutar a partir de acá. Medio si lo pensamos, esto de acá es más o menos un for loop. Un for, solo que resto hasta llegar a 0. Entonces bueno, vuelvo que tengo de nuevo el inc a x. Entonces bueno, ejecuto a x. ¿A x era f? Bueno, lo estoy incrementando. Después de f sigue 1, 0. Después el deck bx pasa a ser 0. Y acá, ¿qué pasó? El resultado de la última cuenta es 0. Así que el flag z se va a actualizar y va a pasar a ser 1. Y ahora sí, JZ. De nuevo, Z es igual a 1. Sí, esta vez se cumple la condición. Tenés que saltar hacia donde dice el operando. Bueno, ¿qué dice el operando? 0106. No, perdón, ese no. Este acá. El operando 010C. De una. Significa que ahora voy a ir hacia acá. Me saltó el jump. ¿Esa instrucción que es un add? Add a xbx, bueno, es 10 más 0, nada. Bx es 0, a x es... ¿Qué habrá x? No, h, no sé por qué puse h acá. Está diciendo que el resultado de ax más bx me lo va a enchufar acá en ax. 10 más 0 da 10, así que queda como está. Y ret es una instrucción que significa retorno, que básicamente me está indicando que esto de acá adentro está adentro de una función y que ret significa la instrucción terminó. Es como poner el return adentro de una función en Java, en C++, en lo que sea. Y ahora, después de haber hecho este análisis, me está diciendo, che, ¿cuántas veces se ejecuta la instrucción inc? Bueno, fuimos contando, la instrucción inc se ejecutó 2 veces. La primera vez, que b era 2 y que ax era e y pasó a f. Y después la segunda vez que tuve que volver a subir y que ax pasó de f a 10. 2 veces y bueno, después terminamos. Así que la respuesta correcta es 2 veces. Así que bueno, ahora con la voz como la tengo, doy por terminado este final. Acá si pudieron razonar todo esto, van a ver que se sacan un 10.
La aposta es que están... Nada, si se fijan, hubo muchos ejercicios que dije, bueno, como vimos en el anterior, los temas registros, pila, assembler están súper relacionados entre ellos. Eh, Así que nada, se estudian como todos juntos. Y después, las cuentas también están muy relacionadas y van a estar relacionadas con memoria, que los de memoria son también todos muy parecidos. El único tema que está ahí aisladito es Calle, que Calle es un tipo de memoria relacionado con memoria, pero tiene sus particularidades. Así que nada, espero que quien vea esto le resulte útil. Cualquier pregunta en los comentarios ahí abajo. Y nada, nos vemos.